Aquí estamos de vuelta ya en Negocios TV, esto es Ponte en Acción y estas acciones Momentum de la economía y los mercados. Hoy con Luis Merino, director de renta fija en Santa Lucía Asset Management. Hola Luis, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Muy buenas tardes. Hola, muy buenos días. Y con Miguel Ángel Temprano, gestor independiente. Hola Miguel Ángel, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Buenas tardes, Miguel Ángel. ¿Qué tal? Muy buenas tardes. Te veía ahí muy concentrado. Muy concentrado. Bueno, días intensos para el precio del petróleo al debilitamiento de la demanda de crudo en China y el aumento de los temores de una recesión económica global. Se unen las sanciones sobre el petróleo porque desde este lunes, 5 de diciembre, entra en vigor el embargo impuesto por la Unión Europea al petróleo ruso, embargo que va acompañado de la limitación del precio del mismo, unos $60 por barril. Estos días, el precio del crudo, enseguida lo vamos a ver, cotiza en niveles de $86, el petróleo del Mar del Norte, el Brent, pero es que este mismo año, en marzo, estaba en $120. Se acercará de nuevo a ese nivel si China reabre su economía y hay menos petróleo ruso en el mercado. Nadie sabe muy bien qué es lo que hay que esperar. Miguel Ángel, días intensos para el petróleo, para la energía. Bueno, yo creo, voy a subir esto que creo que, perdonadme, ahora. Yo creo que las sanciones con Rusia tienen un impacto o van a tener un impacto muy, muy importante sobre el precio del petróleo. Primero porque ellos dicen, bueno, pues no le vendemos a Europa y le vendemos a China o a Indonesia. Vale, pero eso hay que transportarlo. Ese transporte que ellos han estado comprando de una manera masiva, petroleros viejos durante estos meses en el mercado, tienen un problema, que lo podrán transportar, pero es que la gran mayoría de las aseguradoras y fundamentalmente la principal, que es Lloyds, están en Londres. Entonces, generalmente ningún puerto te deja entrar si el barco no está asegurado. Con lo cual, los rusos se pueden encontrar con que tienen el petróleo, tienen el potencial comprador, tienen el barco para transportarlo, pero a pesar de eso las sanciones hacen muchísimo efecto. Y luego yo creo que hay que ver otra cosa con la noticia que ha ocurrido. Hace mes y medio, con esa reducción de 2 millones de barriles diarios que se llegó, donde los americanos les sentó muy mal, se dijo que ellos querían, los miembros de la OPEP Plus querían el barril a $90. El barril no aguanta $90 y el barril de Texas ya está por debajo de los 80. ¿Por qué no han seguido reduciendo? Precisamente porque los saudíes han dicho que no, que van a seguir manteniendo al menos la misma producción. Pues porque ha entrado un nuevo jugador en escena muy importante, que es Irán, que es el verdadero enemigo de los saudíes. Con lo cual, esto es un movimiento geopolítico complicadísimo, porque los iraníes están suministrando munición de artillería a los rusos. Veamos que la línea ahora mismo de ataque es como toda la frontera de Portugal. Y los rusos son incapaces ahora mismo de fabricar, no porque no tengan fábricas, sino porque no tienen capacidad de acceso a materiales intermedios para fabricar esa munición de por encima de 150 milímetros y tienen un problemón de caballo. Quien suministra son los iraníes, los saudíes. Lo que quieren hacer daño es ahora mismo a los iraníes. ¿Cómo lo hacen? Haciendo que la crisis en Rusia sea mayor. Es un movimiento complejísimo, pero que por ahí van los tiros. Ya sabemos que hay que tener también mucho cuidado con las previsiones y las proyecciones porque en cualquier momento puede fallar. De momento, nadie se quiere pillar, Luis, con todo el tema del precio del petróleo. Se establecen horquillas que pueden ir desde los 80 a los $120, que es un margen de error bastante considerable. Bueno, es evidente que la energía, la crisis energética sigue siendo la variable clave, no solo el petróleo, ¿no?, sino el tema del gas, para mercados, inflación, saber dónde va a estar el ciclo el año que viene, si es un hard landing, si es un soft landing, etcétera, ¿no? Entonces, efectivamente, estamos expuestos a muchísima volatilidad. Vimos en octubre cómo se rebajaron 2 millones de barriles en la producción por parte de la OPEP Plus. Aquí, como se decía, pues es un equilibrio de fuerzas, ¿no?, en donde Rusia ya participa en estas reuniones de la OPEP y donde hay un
digamos, una confrontación, ¿no? Evidentemente Arabia Saudí es un aliado histórico de Estados Unidos, a su manera. Recordemos que Estados Unidos había vaciado sus reservas estratégicas con la idea de que el precio recortara y poder volver a recomponerlas a precios inferiores, con lo cual es una lucha entre Estados Unidos, lógicamente, que quiere un precio del petróleo barato, y Rusia, que quiere todo lo contrario, ¿no? Entonces, en ese juego, en octubre se redujeron 2 millones de barriles para intentar soportar el precio del crudo. Tuvimos una reunión de emergencia muy breve recientemente donde se decide mantener la producción. Aquí un poco había ciertas expectativas de que hubiera habido otra nuevo recorte, etcétera, y el precio, bueno, el precio del crudo, pues bueno, estabiliza desde los mínimos de 80, el Brent ahora en la zona de 87, y es una variable a tener en cuenta, pero otras muchas más son importantes, como decíamos, el precio del gas y demás, ¿no? El tema del embargo europeo, bueno, pues va a tener un impacto, bajo mi punto de vista, relativo. ¿Por qué? Pues porque decimos, oye, no le compramos crudo a Rusia, ponemos un cap del... La verdad es que estamos teniendo algún problemilla, tanto con la conexión de Miguel Ángel Temprano como con la conexión de Luis Merino. Espero, confío que enseguida se restablezca sonido de calidad. Sí, Luis, te estábamos escuchando. Sí, no, decía que es poco efectivo, ¿no?, poner un límite o una restricción a Rusia en directo cuando realmente el mercado de crudo te lo puede suministrar cualquier otro país, ¿no?, intermedio. Por lo tanto, aquí cierto escepticismo respecto a la efectividad de estas medidas. Estábamos hablando antes también de que, bueno, la crisis energética evidentemente va a ir para largo. Es verdad que Europa ha hecho los deberes, ha almacenado mucho gas a lo largo de los últimos meses en previsión de que Rusia pudiese cerrar el grifo, cortar el suministro, pero el problema no acaba aquí. En 2023 tendremos que seguir comprando petróleo. Las facturas de las empresas y las familias se van a disparar durante este invierno, eso no lo duda nadie. Y queda un poco en el aire, no quiero ser tremendista, pero queda un poco en el aire el hecho de que, y enseguida vamos a dar continuidad con este asunto con los bancos centrales, hay gente o hay economistas que alertan, Miguel Ángel, de la posibilidad de que esta crisis energética se acabe transformando en una crisis financiera en Europa debido precisamente al incremento del gasto brutal que están llevando a cabo los países, las naciones, los estados, eso para combatir estas altísimas facturas. Claro, lo que pasa es que no es lo mismo lo que está ocurriendo en Alemania, donde ya hablo solo de 200.000 millones de euros de ayudas directas a las familias para pagar la factura del gas, que literalmente te la pagan ellos, a situaciones como España, donde el déficit es no el déficit, la deuda ya está disparada sobre el PIB y generamos un déficit brutal de manera constante. No nos olvidemos que lo que ha conseguido Alemania durante toda la intervención del Banco Central Europeo, durante toda esta época, es que su deuda quede reducida a unos tipos de interés que no llegan ni a la categoría de simbólica. Nosotros todavía, aunque hemos reducido un punto el coste de la deuda media, seguimos teniendo un coste importante y una deuda creciente. Este año vamos a tener más de un 5% de déficit y aunque el gobierno estima que va a tener un 3,9 el año que viene, vamos a ver si acabamos por debajo del 5,5. Con lo cual son situaciones diferentes. Yo creo que lo que vamos a encontrarnos es con una situación muy, muy compleja, sobre todo si el Banco Central Europeo sigue subiendo los tipos de interés, porque eso va a tener dobles efectos, dependiendo el tiempo que tarde, ¿no? Si el Banco Central Europeo lo extiende durante todo el 23, encontraremos un problema muy serio en los bancos. Pero lo que ocurre es que los bancos van a hacer lo que yo creo que es lo mejor que pueden hacer, patada para adelante. ¿Cómo? Pues aquel que le llegue diciendo yo no puedo pagar la hipoteca, decirle, bueno, pues te hago un nuevo plan de pagos, te extiendo la hipoteca durante más tiempo, hago que durante un tiempo solamente pagues intereses y así no tengo yo un problema como el que tuve en la crisis anterior. Y antes o después el Banco Central Europeo tendrá que bajar la presión, sobre todo porque es que si no, los mismos bancos, los mismos gobiernos
veranos todo lo que es la franja sur de Europa, puede encontrar en un problema. Yo descarto una crisis financiera precisamente porque yo creo que esta vez sí que se van a tomar una medida más razonable a la hora de prolongar los pagos y no provocar un default en ellos, o sea, un default de las personas que lleve a un problema en los bancos. Ahí está un poco la diferencia precisamente con, o los paralelismos con la crisis financiera de 2008, Miguel Ángel, que entonces el endeudamiento privado era brutal, pero ahora un poco han cambiado las tornas. Ahora es el sector público el que se está endeudando a una velocidad tremenda, cuando las familias y las empresas sí que han pasado pues por un momento de vacas flacas, y ahí es donde se han ido un poquito apretando el cinturón. Ninguna crisis es igual, dicen, pero ese elevado endeudamiento público, a vosotros, Luis, ¿cómo lo veis? ¿Como algo preocupante, como algo por lo que hay que pasar, dadas las circunstancias? Bueno, nosotros realmente no vemos una crisis financiera. Los bancos tienen balances muy sólidos, han construido capital en los últimos 10 años y efectivamente, si hay una recesión, pues la calidad del activo se puede deteriorar algo, pero recordemos que parte de niveles bastante sanos, con lo cual no vemos que ahora mismo que sea una crisis de carácter financiero, sino más bien de carácter macroeconómico. Evidentemente una recesión o una desaceleración económica pondrá presión a las finanzas públicas, al elevado endeudamiento, y ahí realmente, pues bueno, veremos países que hasta ahora han aguantado bastante bien con un servicio de la deuda muy bajo, pues digamos un contexto más desfavorable. No hay que olvidar de todas formas que la inflación es un buen amigo para los países endeudados. La inflación colabora a reducir en términos reales la deuda y por lo tanto tienes ahí un doble efecto, ¿no? Entonces la clave es un poco los niveles de inflación del año que viene y por otro lado el ciclo macroeconómico, que efectivamente afronta un periodo complicado. Hablamos de lo que podíamos esperar también de los bancos centrales a corto plazo, Luis. En principio, salvo que me corrijas, el mercado descuenta, tanto para las reuniones de la próxima semana de la Reserva Federal como del Banco Central Europeo, una subida de 50 puntos básicos, no de 75. También en el caso de Europa. Sí, efectivamente. Tenemos el 14 de diciembre la Reserva Federal, tenemos el día 15 el Banco Central Europeo. Va a ser una semana intensa. Previamente se habrá publicado el dato de inflación en Estados Unidos el día 13. O sea, la semana que viene, semana bastante intensa de bancos centrales. Efectivamente, el escenario central nuestro y también del mercado en este caso son 50 puntos básicos. Es verdad que no podemos estar con subidas de 75 continuadas de manera indefinida, eso es evidente, ¿no? Para mí el mercado tiene una excesiva complacencia respecto a que las tasas de inflación en el año 2023 vayan a caer demasiado rápido bajo mi punto de vista. Es verdad que la tasa general, ya los aspectos más volátiles como son energía e incluso alimentos, cuellos de botella, etcétera, se han relajado, por lo tanto tienes ese efecto base, pero también es verdad que el componente más estructural, componente de servicios, componente de salarios, no hay que olvidar el dato del PIB con salarios creciendo al 5% que se publicó el viernes, lo que hacen es, nuestro escenario central es que las tasas subyacentes vayan convergiendo hacia las tasas generales y se encuentren en un punto el año que viene en la zona de 3-4%, todavía superior al objetivo de los bancos centrales y bajo nuestro punto de vista todavía a un nivel que impide que los bancos centrales recorten tipos el año que viene. El mercado desea que haya un recorte próximo para que eso alimente un poco las expectativas de mercados de renta variable y de renta fija. Para mí va a haber idas y venidas, salidas en falso, como hemos visto recientemente con recorte de los tipos, aplanamiento de las pendientes, subidas de bolsas. Para mí vas a tener volatilidad, pero todavía es pronto para haber vencido a la inflación y decir o poder afirmar que está ya dentro del control de los bancos centrales. Creo que nos queda todavía un periodo todavía transitorio con volatilidad e incertidumbre. ¿Está más claro el suelo en los bonos americanos que en Europa? A ver, ahora que los bonos americanos, la Reserva Federal ha hecho un trabajo mucho más adelantado, mucho más agresivo. El mercado un poco descuenta que el 5% le va a costar. Es verdad que esos son niveles más elevados, que efectivamente tiene un cierto margen para luego poder volver a relajar si fuera necesario. En Europa, por el contrario,
ha ido más tarde, ha ido más despacio y parece que la zona del 3% el mercado descuenta que también le va a costar. Pero una vez dicho eso, es verdad que en Estados Unidos la situación económica tiene un componente más potente respecto al mercado de empleo próximo a pleno empleo que la economía europea. Es decir, la economía europea, no olvidemos, tenemos la guerra ahí, tenemos muchos países extremadamente dependientes del gas y del petróleo ruso en el este de Europa y por lo tanto la economía europea tiene otros condicionantes, no tanta presión en salarios, no tanta fortaleza. Por lo tanto son economías diferentes, pero que en general, como conclusión, nosotros vemos que a la Reserva Federal le va a costar bajar tipos tan pronto como el mercado descuenta durante el año que viene y el Banco Central Europeo lo mismo, es decir, vemos tipos todavía en niveles elevados durante gran parte del año 2023. El hecho es que el Treasury americano está en el 3,5% y el mercado sigue R con que llegará, bueno, el mercado no, la Reserva Federal con que llegará al 5% como mínimo. Bueno, todo esto que está contando Luis, que es así, claro, se tiene que cumplir también la mayor, y es que un día antes de que comience esa reunión de 2 días de la Reserva Federal, el dato de inflación en Estados Unidos, Miguel Ángel, continúe moderándose o continúe relajándose. Creo que el último dato fue 7,7, ¿no? 7,7 o 7,6 en Estados Unidos. Sí. Claro, como no se cumpla en este caso la previsión, el terremoto, no quiero utilizar una palabra malsonante, pero la tengo ahora mismo en la cabeza, el castañazo puede ser tremendo, ¿eh? Sí, pero fíjate, además adicionalmente hay otro, el dato de empleo que se puede interpretar o que ellos interpretan para ellos como maravilloso, para nosotros como los europeos, que no nos interesa que sigan subiendo los tipos, es un dato pésimo, porque el primer mandato que tiene la Reserva Federal, que es hacer que los tipos de interés ayuden a que haya el mayor empleo posible, lo dice de otra manera, pero al final es eso, se cumple. Por lo tanto, le deja vía libre a si quieren subir los tipos todo lo que quieran, lo hagan. Por lo tanto, si el dato de inflación supera el 7,7 y se vuelve a ir por encima del 8 y pico, muy probablemente nos encontremos con una sorpresa negativa, que es que en lugar de empezar a ralentizar toda esa subida, no lo hagan. Yo la verdad es que creo que todos entendemos que esta gente va a llegar al 5%. Si eso ocurre, el problema que tenemos es que los europeos, que no nos viene nada bien que se suba tipo de interés, no nos queda más remedio que subirlos, porque la factura energética la pagamos en dólares y si no subimos los tipos a la vez que lo hacen ellos, el dólar se encarece. Al encarecerse el dólar no controlamos la inflación. Por lo tanto, el dato tan magnífico del viernes de nóminas no agrícolas, yo lo entiendo que a los europeos nos perjudica una barbaridad. Es una espada de Damocles para nosotros y que como efectivamente, como tú bien dices, como no tengamos suerte y el dato de inflación no esté controlado, nos podemos encontrar con una bofetada que detrás de ellos vayamos nosotros. Esta crisis la verdad es que está llena de paradojas, incluida esa que para bajar la inflación haya gente o mucha gente también tenga que perder su puesto de trabajo. ¿Algún comentario sobre el dato de inflación, Luis Merino, lo que se espera? Bueno, efectivamente aquí esperamos. Yo soy muy tremendista, ¿eh? También quiero, lo que pasa es que también creo que hay que ser justos y también, oye, todo el mundo está esperando que se siga moderando, se siga relajando, pero habrá que hablar también en algún momento, aunque sea un solo minuto, de qué podría suceder en el caso de que no se cumpla la previsión y la inflación nos dé otro sustazo. Sí, el mercado está esperando que se modere desde el 7,7 al 7,3 en la tasa general y hasta el 6% en la subyacente, ¿no? Pero efectivamente yo en la parte subyacente ahí tengo más dudas, ¿no? Porque, bueno, como decimos, un mercado laboral muy sano, muy potente, todavía con importantes vacantes, la famosa gran división donde hay, bueno, pues una población activa menor, etcétera. Es decir, es un condicionante de mercado laboral que todavía mete presión a nivel servicios y a nivel salarios. Por lo tanto, ahí vemos cierta reticencia en la parte subyacente a caídas. En la parte general, pues sí, porque ahí tienes ya el efecto de menores precios de energía, etcétera,
que pueden ayudarte un poco a ir moderando. Pero todavía estamos a mucho camino de los objetivos de los bancos centrales, del 2%. Bueno, ya solo para finalizar, me hubiera gustado preguntaros también algo de la situación en China, que no sabemos si vienen o van, abren o cierran, o qué es lo que está sucediendo, pero bueno, eso lo vamos a dejar para otro día, que me quedo sin tiempo, aunque me imagino también que le hubiera gustado también tratar este asunto, sobre todo a Miguel Ángel. Miguel Ángel Temprano, gestor independiente, Luis Merino, Santa Lucía Asset Management. Muchísimas gracias a los dos, feliz puente y mañana eso, animar. A ver qué pasa. Muy bien, así lo haremos. A ver qué pasa, a ver qué pasa. Esto es como la bolsa, cuando todo el mundo espera que haga algo, que suba o que baje, suele producirse el movimiento contrario. Espero que los chicos de Luis Enrique hayan aprendido también la lección. Hacemos una pausa, nos queda todavía saludar y hablar con Javier Lorenzo de J. Lorenzo Trading, a vuelta de publicidad. Hasta ahora.